es un tema muy importante, amados hermanos. Solamente quería hacer un poder, ¿cómo se llama? Recalcar, ¿cierto? El tema de que, como veíamos, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que tener un mismo carácter ante toda circunstancia. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que formar. El carácter, ¿cierto? Es cómo yo actúo ante las diferentes circunstancias, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que me tocan vivir. ¿Ya? Eh, y creo que, sin embargo, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a manifestar nuestro carácter con justicia y con sabiduría. ¿Ya? Eh, Creo que es un tema importante en poder empezar a darnos cuenta, ¿cierto? Las cosas que nosotros podemos estar haciendo, nuestras actitudes, que podrían estar dañando a otras personas. Amén. Y eso es parte de lo que nos va a dar la revelación del Espíritu Santo cuando yo tengo esa disposición, ¿cierto? A que Dios me pueda transformar. ¿Eh? Ahora, creo que es importante también, hermanos, entender de que nosotros tenemos que tratarnos, por ejemplo, muchos de los mensajes o muchos de los pasajes que cierto, hoy día vimos, principalmente son enfocados en la relación entre hermanos de la iglesia, ¿cierto? O en nuestra familia, ¿cierto? Pues, para nosotros como hijos de Dios, el amarnos es un mandamiento, por lo tanto es una demanda de parte de Dios. O sea, Jesús dice, amaos unos a otros. Dice, un nuevo mandamiento os doy. Os amaos unos a otros, lo cual es un mandamiento que es ratificado también en el Nuevo Testamento. Entonces, es una demanda para el creyente amar. Ahora, ¿cuál es lo lindo de esto? De que yo pueda cumplir una demanda no porque me la están demandando, sino porque nace de mi corazón. Y eso va a ocurrir cuando yo ejercite andar en el Espíritu y negar la carne en cosas tan cotidianas como perdonar, como ¿cierto? El pedir perdón. Una de las cosas que más ¿cómo se llama? Recalcó ¿cómo se llama? Hermano Franco, ¿cierto? ¿Cierto? Los versículos que vio fue de que para esto es necesario la mansedumbre y la humildad, ¿cierto? Hubo un pasaje en que, ¿cómo se llama? En que ¿cómo se llama? Vimos de que no tiene que haber envidia entre nosotros y no tiene que haber vanagloria irritándonos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a esta instancia que Dios nos demanda de amarnos, necesitamos, ¿cierto? El primer paso es ser humildes, pero una humildad sincera y una humildad de corazón que parte desde el reconocimiento que no soy nada. Cuando yo tengo envidia en mi corazón es porque realmente creo que merezco algo que el otro tiene y creo que el otro no lo merece y yo lo merezco más. Entonces ya no hay humildad. Porque mire, hermano, creo que es sano muchas veces ver de que alguien logra, ¿cierto? Algunas cosas y pensar de que yo también quisiera poder llegar, ¿cierto? A ser como él, a ser como aquello, etcétera, etcétera. Creo que eso es sano, ¿cierto? Como se llama, por ejemplo, ¿cierto? Ve un niño que ve se llama, a su papá, ¿cierto? Yo quiero ser tan fuerte como él. Creo que todo eso es sano y es parte de la, ¿cierto? Admiración. Sin embargo, la envidia es cuando yo deseo que el otro no lo tenga o cuando causa en mí una ¿cómo se llama? Amargura de que el otro tenga lo que yo no tengo. Amén. Entonces, nace eso porque yo me creo más digno o más merecedor de algo que la otra persona. Entonces, creo que una de las bases más importantes es la humildad, reconocer realmente lo que somos delante de Dios y reconocer que no somos nada. Muchas veces uno dice esto desde ¿cómo se llama? Diente al labio, ¿cierto? O crea un sentimiento superficial de que yo no soy nada basado en la lástima propia, pero no es realmente ser humilde, porque cuando nos confrontamos con estas situaciones y nace amargura en nosotros porque el otro tiene más reconocimiento, porque tiene más esto, tiene todo otro, y nacen estos sentimientos, nos damos cuenta que realmente no hay humildad verdadera en nosotros. Y esa es la base esencial para poder cumplir la demanda de Dios del amor. Ojo, que es una demanda para el creyente, ¿ya? Pero Dios no le demanda esto al mundo, porque el mundo no conoce a Dios. ¿Amén? Entonces, para nosotros como creyentes es una demanda amar.
pero para eso tenemos que ser humildes, porque el amor de Dios se mueve en el reconocimiento de que realmente yo no lo merezco. Por eso que Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, que no tenemos esa capacidad. Cuando entendemos realmente la complejidad del sacrificio de Jesús por nosotros, y eso nos humilla, eso va a empezar a derribar todos mis argumentos, todo lo que yo creo que soy, lo bueno que soy, todos los talentos que tengo, lo que yo logro, que aquí, que allá, que no me aman, ¿cierto? Que no me quieren. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que no soy merecedor realmente de nada, ni de Dios, ni de las personas. Realmente de ahí empieza a haber un amor genuino hacia Dios, que obviamente se va a manifestar en un amor hacia los hermanos, como explica Juan también. Y de ahí mismo voy a tener una gracia para poder no herir a los hermanos y ser o tener un mismo carácter en toda situación, que no significa necesariamente que tengo que actuar igual con todas las personas, porque ojo, las escrituras hacen diferencia en cómo me tengo que relacionar con las personas que son cristianas, con las personas que no son cristianas. Por ejemplo, Pablo dice claramente, yo no les digo que se tengan que apartar del todo de las personas del mundo que son fornicarios, idólatras, etcétera, etcétera, sino os sería necesario salir del mundo. Y eso es imposible. O sea, hay que estar en este mundo presente, hay que relacionarnos, ¿cierto?, en el trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, les digo que con los que sean fornicarios, idólatras, ladrones, mentirosos, y que se llamen hermanos, ni aun con ellos comáis, aborreciendo aún la ropa. Entonces vemos de que hay una diferencia, ¿cierto? Lo cual tenemos que tener el mismo carácter, pero muchas veces el trato es diferente. Por ejemplo, yo no puedo tratar a otros hijos que no son míos como trato al mío. Y eso conlleva una demanda y una responsabilidad de Dios que tengo con el cuerpo de Cristo. Todos ustedes y todos nosotros tenemos una demanda y una responsabilidad de amarnos y de ser de edificación para el otro. Y eso conlleva también una demanda de que yo me tengo que desarrollar para lograr, no solamente quedarme en pobrecito de mí, que Dios no me dio muchos dones, Dios no me dio muchos talentos, ¿cierto? Y esto poco que tengo, Señor, te entrego. Amén. Está bien, pero eso poco que tengo yo lo tengo que desarrollar. Ojo, acuérdense de que el Señor Jesucristo, cuando habla de la parábola de los talentos, ¿cierto? Lo que él premió fue la diligencia de desarrollar lo que él les había dado, de multiplicar. Entonces tenemos una responsabilidad de desarrollarnos, de ser diligentes en crecer para poder ser de edificación. Si yo tengo un pequeño talento o un don muy pequeño, ¿cierto? El cual puedo contribuir en el cuerpo de Cristo, tengo el deber y la demanda de Dios, en la cual voy a rendir cuenta de cómo yo lo he desarrollado, lo he potenciado, lo he hecho crecer en función de bendecir a otros y edificar, hacer crecer a otros, pero hacerlo crecer realmente como se debe hacer crecer en el reino de Dios, con humildad, con amor y según las escrituras. Tenemos una demanda, tenemos una responsabilidad de amar. Por eso que eh, Dios es más severo en cierta manera con el cuerpo de Cristo, en el sentido de que nos disciplina porque nos ama. Por ejemplo, yo tengo una responsabilidad con mi hijo, pero yo no tengo esa responsabilidad con otros hijos, por ejemplo. Por mucha pena que me dé, cierto que un niño está mal, etcétera, etcétera, pero yo no puedo ir a disciplinar ¿cómo se llama? Un hijo que no es mío, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? El papá me va a decir, ¿y qué te metes tú? ¿No? Porque yo no tengo esa responsabilidad. Igual, ¿cómo se llama? Con mi hijo. Si es que, ¿cómo se llama? Viene alguien y dice, oye, eso no se hace, yo le voy a decir, oye, es mi hijo. Y yo veo cómo lo disciplino. ¿Entienden? Porque es mi responsabilidad. Entonces, así nosotros tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo de desarrollarnos a ser de edificación. Y todos tenemos el potencial de ser edificadores. Entonces, también en esa demanda de amor, nosotros tenemos la demanda y la responsabilidad de amarnos, pero para eso yo me tengo que desarrollar en el amor. Tengo que desarrollar mi capacidad de perdonar, de amar, de tratar a los hermanos con sabiduría, ¿cierto? Y también en nuestras familias, ¿cierto? Creo que una
de las luchas quizás más arduas es cuando nos encontramos en nuestro núcleo familiar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos o con nuestros padres, con gente que no es creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda a nosotros amar y perdonar y dar el primer paso y poner la otra mejilla, en cambio al otro aparentemente no se lo demanda. Entonces, no es una injusticia de Dios, sino que el amor y la gracia ha sido derramada sobre nosotros. Por eso que muchas veces se nos hace más difícil, pero a la vez es una gran oportunidad porque si aprendemos a amar en esas circunstancias, realmente va a poder fluir en nosotros el verdadero amor de Dios. Pero para eso me tengo que desarrollar, tengo que tener las herramientas para poder amar a alguien que no me ama. Y eso se ejercita, ¿cierto? Parte de eso es orar, ayunar, buscar de Dios, leer las escrituras, el buscar consejería, el buscar que me ministren, ¿cierto? Etcétera, etcétera, o el estar reunidos hoy. Es parte de, ¿cierto? Pero yo me tengo que preocupar de desarrollarme. Muchas veces se hace difícil en esas condiciones, ¿cierto? Porque veo de que no hay una demanda hacia el otro, ¿cierto? Pero realmente es porque Dios al cuerpo de Cristo le demanda amar, ¿ven? Pero en justicia. Amar no significa soportar que me pisoteen, tengo que amar en justicia. Por eso de que en cada circunstancia yo me debo comportar según la ocasión, pero no cambiar mi carácter. Mi carácter es el mismo en todas partes, soy igual en todas partes, pero mi relación con las personas cambia de acuerdo al nivel relacional que tengo con ellos. Pero para eso es sumamente importante lo que nos ministraba, ¿cómo se llama el hermano? Mansedumbre, amor, humildad. Es la base para saber cómo me tengo que desarrollar. Pero yo les insto, hermanos, tenemos un mandato. Muchas veces creemos de que amar, ¿cierto? Es como un favor que yo le estoy haciendo, ¿cómo se llama?, a la persona. Perdonar es un favor que le estoy haciendo a la persona. Y es un mandamiento, es una demanda hacia nosotros. Amén. Y el que cumple esa demanda, ¿cierto? Haya gracia. Es igual, incluso Dios establece esto hasta incluso condicionalmente. Dice, si no perdona, yo tampoco los perdono. Amén. Entonces, ojo que perdonar y amar no es dejarse pisotear. Tenemos que establecer con justicia, pero nosotros tenemos que cuestionarnos, examinarnos y empezar a tratarnos entre nosotros y a nuestra familia, mejorar lo que hay dentro de nosotros para que lo que sale de nosotros realmente sea de Dios y de bendición para los demás. Amén. Eso quería concluir, amados, para no hacer esto más largo. Amén, amados, amadas. Amén. Espero que haya sido de bendición. Nos, nos estaremos viendo. Si alguien quiere decir algo, hable ahora o calle para siempre.